No leeré más emails. Erik Satie no abría nunca las cartas que recibía, pero las contestaba todas. Miraba quién era el remitente y le escribía una respuesta. Cuando murió, encontraron todas las cartas por abrir y algunos amigos se lo tomaron a mal. Sin embargo, no era para enfadarse. Cuando publicaron las cartas juntamente con sus respuestas, el resultado fue muy interesante. Esa correspondencia, comentó Ricardo Piglia, es una correspondencia fantástica, porque todos ahí hablan de cosas distintas y, por supuesto, esa es la esencia del diálogo. Este verano me embarqué en el velero Zacapa, un First Dorado 36, bautizado con nombre de ron por el color de su madera. Dos expertos navegantes, uno es publicista y dueño del barco y el otro es un escritor amigo, me permitieron subir a bordo en el puerto de Marsella, la ciudad donde con gran vorágine he pasado los últimos meses escribiendo mi última novela y metiéndome en líos indeseables. Debo decir que en ningún momento me obligaron a colaborar en los trabajos del Zacapa, aunque al parecer, viendo que no arrimaba el hombro para nada y solo me limitaba a espiar sus diálogos en alta mar, hubo momentos en que los dos sintieron deseos de tirarme por la borda. Finalmente me dejaron en un hotelito en la bahía de Nora, al sur de Cerdeña, junto a las ruinas del poblado fenicio de Pula. Llevo aquí 5 días entre la playa y la piscina y la visita obsesiva a las ruinas, que son sin duda lo más interesante de los alrededores. El wifi del hotel ha funcionado de forma tan irregular que me ha desquiciado. Como venganza, pero también como juego de despedida y guiño a Satie, voy a homenajear hoy a la verdadera esencia de todo diálogo, respondiendo emails que me han llegado durante las vacaciones y que no he leído ni pienso leer. Al email 1, un gran amigo, le he respondido que no somos tan cabrones y que la prueba está en que algunos figurones literarios deben más de uno de sus éxitos a que nos ha dado apuro parecer envidiosos. Al email 2, sospecho que un entrevistador, le he respondido que hay una escritora, Elizabeth Robinson, que a la cuestión de si es autobiográfica o no su obra narrativa, siempre contesta, sí, el 17%. Siguiente pregunta, por favor. Al email 3 le he recomendado no leer a los que tratan de imponer algún tipo de escritura, excluyendo las demás, porque es de mendrugos no defender que han de existir múltiples formas de literatura, tantas como formas de vida. Al email 4, el entrenador del Bayern de Múnich, le he escrito diciéndole que los críticos presumidos solo mejoran cuando están morenos. Al email 5 le he confiado que en Marsella soñé todo el rato que encontraba en la calle balas sin detonar. Al email 6, un editor en crisis que solo ha defendido intereses comerciales y nunca intelectuales, le he insinuado que en la adversidad conviene muchas veces tomar por fin un camino atrevido. Al email 7 le he dicho que me habría gustado refugiarme un año entero en París o en Nueva York y huir de los capullos de mi tierra, pero ya es tarde para todo. Al email 8, remitente de naturaleza envidiosa, le he contado que no iba a tardar nada yo en untar de mantequilla una tostada. Al email 9 le he dicho que la verdad tiene la estructura de la ficción. Al email 10 le he explicado que no me molestaría conocer Abu Dhabi si pudiera volver el mismo día. Al email 11 le he dicho que entre mis autores preferidos están David Markson y Flann O'Brien y todos los autores preferidos por Markson y O'Brien y todos los autores que estos, a su vez, preferían. Al email 12 le he escrito como si le estuviera enviando una carta postal. De vacaciones en Cerdeña, ruinas y luna llena, comida espectacular, me he negado a hacer amigos. Abrazos. Al email 13 le he contado que me he cansado ya de esperar, de emprender, de lograr, de abrochar y desabrochar, de perseverar y de insistir. Al email 14, un escritor principiante,
Le he dicho que no leo nada por miedo a encontrar cosas que estén bien. Al email 15 le he explicado que he podido confirmar que es cierto que cuando miras al abismo, el abismo te mira a ti. Al email 16 le he contado que la mayor discusión de mi vida la tuve en Soria y duró 2 días y llegó a ser violenta. Discutí sobre cómo se pronunciaba Robert Mitchum. Al email 17 le he confirmado que Norma Jean Baker se mató. Al email 18 le he recordado que todo permanece, pero cambia, pues lo de siempre se repite mortal en lo nuevo, que pasa rapidísimo. Cuando iba a cerrar el ordenador, ha entrado desde Marsella in extremis el email 19, al que he contestado que no voy a pagarle mi deuda y que lo siento, pero voy con prisas, porque salgo de inmediato hacia las ruinas de Pula, donde ya sabrá disculparme, lo he dispuesto todo para esta noche suicidarme. Tal vez me envíe otro correo. Da igual, entiéndaseme. Es algo serio y yo sé que definitivo. No leeré más emails. Pochi minuti fa abbiamo deciso che questa chiacchierata con Enrique Villamatas cominciasse con Enrique Villamatas che legge un suo racconto, un racconto che era stato pubblicato da El País e ha a che fare anche con il paesaggio sardo, come avete sentito, ma che in realtà evita una domanda che uno avrebbe voluto o potuto fare a Enrique Villamatas, e quella se c'è qualcosa di autobiografico e quanto nella sua opera, perché potrebbe rispondere che c'è il 17% più o meno. Quindi questa la eviterò. Ma è difficile provare a raccontare Villamatas soltanto parlando di questo ultimo libro che è appena uscito da Feltrinelli, che si intitola Cassel non invita alla logica, anche se effettivamente da qui muoveremo, perché Enrique Villamatas rappresenta il tipico scrittore che è difficile da definire proprio perché sembra un personaggio dei suoi stessi libri, e se in un mondo futuro sparisse completamente la letteratura, per capire che cosa fosse la letteratura, che cosa è stata per secoli, bisognerà leggere i libri di Enrique Villamatas, perché come pochi altri scrittori nel mondo riesce a farti sentire dentro le sue storie che cosa sono quelli che le raccontano, che nevrosi hanno, che cosa pensano, che cosa sognano, come si suicidano, come spariscono. Una quantità di libri che messi insieme danno la sensazione che sia riuscito ad afferrare il cuore del fare letteratura, questa sorta di vocazione o di impulso o di anelito, che sono parole che torneranno poi in questa conversazione, che effettivamente aggredisce un individuo, magari nel pieno della sua giovinezza, e non lo abbandona più. C'è un punto di Cassel non invita alla logica in cui si dice che effettivamente alla letteratura non ci si arriva mai per caso, c'è sempre qualcosa che ti spinge lì. E in un altro libro molto bello che si lega a questo, Parigi non finisce mai, c'è un personaggio che forse somiglia molto all'autore, che vive il suo apprendistato, la sua vocazione letteraria, e si accorge che anche in quel caso non sa più se è una scelta o una condanna. Allora, prima di chiedergli altro e di raccontarvi un po' di questo libro, Cassel non invita alla logica, più o meno so già la risposta, ma la domanda voglio farla comunque. Se la letteratura per lei è stata una scelta o qualcosa che le è capitato, venuto addosso senza poter rifiutare? Llegué a la literatura por azar, por casualidad, como se llega a la vida. Es decir, creo que llegamos a la vida básicamente por una conjunción de equívocos, de equivocaciones y de cosas que se conjuntan milagrosamente, y se entra en la vida por azar y se entra en la literatura por lo mismo, casualmente. Un día estaba en la Costa Brava, en concreto en Playa de Aro, y era un estudiante de periodismo que aspiraba a compensar con los estudios de periodismo lo que por las mañanas era obligatorio familiarmente que estudiara la carrera de Derecho, y para compensar el estudio de las leyes, por la tarde estudiaba periodismo para estar cerca de algo que me interesaba, que era
el periodismo en concreto. Y encontrándome en Playa de Aro, en la calle central del pueblo en verano, tropecé literalmente con un poste y fui a chocar contra una señora que era la directora de la revista Fotogramas, que era la revista de moda en España en aquel momento, una revista de cine. Y ella me ofreció trabajo. O sea, tropecé, por poco la arrollo, por poco caigo con ella al suelo. Y lo único que hizo fue ofrecerme trabajo en su revista. De modo que yo creo que no se puede llegar a... Porque a partir de mi trabajo en esta revista empecé a interesarme más por la escritura, empecé a trabajar como periodista de redacción y eso me fue conduciendo poco a poco al descubrimiento de que me atraía escribir literatura. O sea, fui del periodismo a la literatura. Pero no sé qué habría sido si no tropiezo aquel día. Es decir, literalmente fue un hecho fisico praticamente. Che però ha a che fare con un sentimento in particolare, o almeno credeva il giovane Enrique Vilamatas, o questo personaggio di Parigi non finisce mai, che avesse molto a che fare con la disperazione, che per essere scrittori bisognasse essere disperati, si dovesse essere disperati. Bueno, porque yo creo que estaba desesperado en esa época realmente. Y al mismo tiempo hacía ya un juego literario, era hacerme pasar por desesperado, fingir que estaba desesperado, estando desesperado. Es decir, de alguna manera como Pessoa cuando decía el poeta es un fingidor, finge que sufre cuando en realidad está sufriendo, ¿no? Por ejemplo. De alguna manera en París me hacía el desesperado, hacía teatro, pero al mismo tiempo estaba desesperado. Pero esta es un poco la clave por la cual la literatura te permite mantener dos vidas, la vida real y la vida paralela, que te permite estar desesperado y además encima hacer ver y hacer creer que estás desesperado. Esto es interesantísimo para mí. No es terapéutico, sino que simplemente, bueno, debe ser algo terapéutico. De alguna manera tú puedes decir que estás desesperado, lo escribes y al mismo tiempo lo finges en la vida real y encima es verdad. E infatti a un certo punto di questo libro che è appena uscito in Italia, il personaggio, che è forse anche l'autore, sta in un pullman, piove a dirotto, ma lui è da un'altra parte con la testa e la sua immaginazione è in quel momento la realtà. Però per raccontarvi in poche battute che cos'è questo libro, è la storia di uno scrittore a cui arriva una telefonata, un invito. Questo invito arriva da due coniugi che hanno un buffo nome, MacGuffin. Chi si intende un po' di cinema sa che, e qui viene spiegato nelle prime pagine, i MacGuffin sono delle azioni sceniche o degli oggetti, anche solo una bottiglia, un bicchiere o un gesto, che in alcuni film, pensate ad alcuni film di Hitchcock in cui è una costante, chiamano l'attenzione dello spettatore, la magnetizzano, in realtà non c'entrano niente con la vicenda centrale, ma servono a tenere ancorati appunto alla narrazione. I coniugi MacGuffin, che forse non esistono, invitano lo scrittore Vilamatas a una fiera importante dell'arte contemporanea, una fiera in Germania, a Kassel, uno degli appuntamenti fondamentali per capire e vedere cosa si fa nell'arte di oggi. Lo scrittore non è convinto, lo scrittore all'inizio trova tutte le ragioni per non andare a Kassel e sta quasi per decidere di non andare, poi va, ma quando è in aeroporto decide di tornare indietro, in realtà resta, e questo libro è il racconto di quello che accade lì. Cosa accade a Kassel? Che lui ha un contatto molto diretto con l'arte contemporanea, non ne sa molto, forse non è neanche troppo interessato, e invece viene travolto da una serie di esperienze fatte sul posto che cambiano un po' la sua prospettiva, il suo sguardo. Allo scrittore viene richiesta una cosa, un po' alla Marina Abramovic, quella di mettersi lui stesso in un ristorante cinese ed esporre se stesso che scrive, cosa che naturalmente lo lascia molto perplesso e anche questo porterà una serie di conseguenze e di relazioni. Ma il libro in fondo ci racconta questo rapporto con una città del tutto casuale, così come l'incontro con la letteratura in fondo e con l'arte,
che non invita alla logica, perché porta verso un'altra possibile logica o non logica, verso, come dice a un certo punto del libro, un'algebra astratta, un'altra idea del mondo, un'altra possibilità di senso, e diventa anche questo un romanzo più che sul fare letteratura, sul senso pieno dell'arte, su quello che significa fare arte. C'entra anche questa frase che abbiamo dietro, perché questa frase dice il vento che aspettiamo. Una delle cose che soffiano più forti in questo libro è una brezza, un vento che cambia i programmi, che muove, che agita l'inquietudine di questo scrittore. Allora volevo, prima di fare l'altra domanda a Vilamatas e chiedergli la cosa più ovvia, e cioè se davvero, non gli chiederò, come vi ho detto, se è autobiografico, ma gli chiederò se davvero qualcuno l'ha invitato lì, in quella fiera di arte contemporanea, perché nei libri di Vilamatas, come tutto ciò che lui racconta, è molto difficile capire cosa è vero, tra virgolette, o inventato, o appunto forse più vero proprio perché è inventato. In realtà non sapevo nemmeno che cosa potesse essere veramente un istante estetico, dato che fino a quel momento di quell'istante ero riuscito solamente a cogliere indizi, non molto di più. Rimasi pensoso. Perché mi ero recato in quella città? Sono venuto, mi dissi, solamente per pensare. Rimasi pensoso. Sono venuto per costruire mentalmente una capanna, un rifugio umano in cui meditare sul mondo smarrito. Rimasi pensoso. Sono venuto per leggere qualcosa a proposito di un rigattiere del suo Moncone e della Spagna irrimediabilmente tenebrosa. Sono venuto per cercare il mistero dell'universo e per iniziarmi alla poesia di un'algebra sconosciuta e per cercare un orologio obliquo e per leggere del romanticismo. Rimasi pensoso. Sono venuto per indagare su quale sia l'essenza, il nucleo duro e puro dell'arte contemporanea. Sono venuto per sapere se nell'arte c'è ancora avanguardia. In realtà sono venuto per realizzare una ricerca su Cassel. Rimasi pensoso. Sono venuto semplicemente per poter raccontare al mio ritorno che cosa ho visto. Tutti i motivi sono veri, sono validi, ma veramente lei è stato chiamato a Kassel a vedere questa fiera di arte contemporanea e da lì è nato questo romanzo? Io? Sí. Sí. Estoy yo y está el narrador. Fui invitado y no quería ir, porque me decían simplemente que tenía que estar en un restaurante chino de las afueras de Kassel escribiendo para que los alemanes entraran a ver qué escribía. Nada más horroroso para mí que alguien quiera ver lo que escribo. Entonces pensaba, no quiero ir, no tiene sentido esta invitación. Al mismo tiempo pensaba, si voy, puede ser que haya cosas muy interesantes. Si no voy, es más cómodo porque lo puedo imaginar y escribir también un libro. Entonces, había un precedente. Yo había sido 10 años antes invitado a Alemania por la editorial alemana de entonces, y la chica de la editorial escribía muy mal en español, pero me dijo, hay un festival literario en lo alto de una montaña de Alemania. Hay que ir en avión, en tren, en autobús, en un funicular, en otro autobús y a pie. Y se llega a lo alto de una montaña. Y allí, a las 12 de la noche, se lee un texto. Entonces yo pensé que el camino era largo, pensé que en lo alto de la montaña había unas tiendas de campaña y unas hogueras, pensé que había nazis que cantaban cantos wagnerianos a las 12 de la noche, pensé que era peligroso, dije, bueno, no voy. Durante días y días, por la noche, hablaba con los amigos de Barcelona y les decía, ¿voy o no voy? Era muy pesado, porque hubo uno que me dijo, si vas te van a violar, me dijo. Es decir, que esto ya fue lo que más me echó hacia atrás. Finalmente dije, bueno, lo voy a imaginar. Y en un libro que se llama Il male de Montano, escribí lo que imaginaba yo que era aquello. Imaginé que todos los escritores invitados eran alemanes muertos y que yo estaba paseando entre alemanes muertos en lo alto de una montaña con cantos wagnerianos.
Entonces salió el libro publicado y desde la montaña y el festival me volvieron a invitar para que viera que no era así. Ante Kassel se repitió la historia. Si voy o no voy. Y la noche anterior a viajar a Kassel, yo estaba con muy pocas ganas de salir de viaje. Y me llamaron del periódico El País porque tenían un mensaje de un escritor que había estado en el restaurante chino, el escritor mexicano Bellatín, para que me dijera que robaban el ordenador en el restaurante chino. Entonces yo estaba en casa y le dije a la familia, dije, no voy, porque roban el ordenador, además. O sea que, vamos, ni pensarlo. Entonces opté por ir, pero sin el ordenador, con un papel y un lápiz. Con papel y lápiz. Y así llegué a Kassel para ver qué pasaba allí. No me arrepiento de haber ido, porque todo lo que vi me sorprendió muchísimo, y lo cuento en el libro. Todo lo que veía no se comprendía al instante. Obligaba a una reflexión y además a leer otras cosas para comprender lo que veías. Por esto yo a veces he dicho que me gusta mucho ver un Rembrandt o un Vermeer o un Delacroix, pero lo entiendo demasiado y me voy corriendo. En cambio, si veo algo que no comprendo, me atrae mucho y quiero seguir ahí porque me interesa lo que hay, porque no lo entiendo. Creo que no entender abre puertas a conocer cosas que antes no conocías, y que es interesantísimo no entender para poder ver otras cosas, mientras que lo que entiendo me aburre. Entonces, en Kassel estaba entusiasmado porque no lo entendía, lo que veía, ninguna instalación, pero al mismo tiempo podía imaginar lo que yo creía que era aquello. De modo que todo el libro cuenta la mirada subjetiva de alguien que no sabe qué es lo que ve, pero que entiende lo que ve de alguna manera especial, y explica pues este punto de vista, el punto de vista de una persona que no sabe nada de arte contemporáneo, pero que se entusiasma por todo lo que ve. Todo le entusiasma. En un viaje a Estados Unidos me comentaron, aquí lo que rige más en Nueva York es el entusiasmo. Me gustó mucho la idea. Me citaron a Emerson, que decía, nada se hizo nunca sin entusiasmo. Yo pensé también en una frase de Montaigne, no hago nada sin alegría. Entonces, una vez llegué a Kassel, tenía 5 días por delante, pensé, va a ser horroroso. No hablo alemán, no hablo inglés, no conozco a nadie. El restaurante chino está en las afueras. No va a ir más que alemanes a mirar lo que escribo. Era tan horroroso el panorama de 5 días en solitario, y además con el peligro de que me robaran los lápices, que pensé, ¿y si le doy la vuelta y me entusiasma todo lo que veo? Es la única forma de vivir, es decir, teniendo curiosidad por todo. Y entonces pasé de que 5 días eran muchos para estar allí solo y de aquella forma, a que fueron pocos, porque todo lo que veía me atraía inmensamente, me dejaba escribiendo sin cesar. Un poco pues la manera de moverme en Kassel es la manera de moverme por el mundo, ante la sorpresa de estar vivo, ante la sorpresa de estar aquí en la tierra, la sorpresa de comprender muy bien qué hago aquí, etc. Opto por decir, es interesantísimo todo, porque si de lo contrario iría al otro lado, que no me interesa. El otro lado es realmente el desesperado del che hai parlato tu antes. La sorpresa di essere vivi, ha detto, è un libro anche su questo, forse soprattutto su questo. C'è una frase molto bella che dice proprio questo, no? Che l'arte intensifica il sentimento di essere vivi. Però su questo magari arriviamo dopo. Una cosa, un punto di partenza è uno stato d'animo che ha a che fare con quella disperazione, in questo caso non del narratore o dello scrittore, ma una disperazione generale, un malumore collettivo che riguarda la Spagna e riguarda anche l'Italia, riguarda l'Europa.
il sentimento in questi anni di crisi che tutto sia finito, che il mondo stia crollando e che soprattutto l'arte non produca più niente di interessante. Questo è il punto di partenza, perché tutti quelli che parlano intorno al narratore lo fanno riflettere su questo, dicono ma in fondo, lui dice addirittura le voci del mio paese dicono che non c'è più niente di cui stupirsi, che tutto è finito, che l'arte non produce più novità. E lui si accorge che all'inizio forse potrebbe anche essere d'accordo, e invece a Kassel scopre che non è così, che c'è un rapporto costante dell'arte con la vita e quindi con il fatto che sia in continua evoluzione, in continuo cambiamento. E questo anche se non la rende nuova, perché c'è a un certo punto una domanda, le cose che riguardano l'arte può essere nuova, c'è qualcosa di veramente nuovo? La risposta in realtà è no, probabilmente no. E nonostante questo resta molto interessante perché si muove, è un movimento continuo come la vita, anche se ripete qualcosa. Allora il tema forse più complesso di questo libro è anche legato al rapporto con l'avanguardia. Lui all'inizio dice c'è l'estinzione, parla dell'estinzione dello spirito avanguardistico in arte e in letteratura. È finita la possibilità del nuovo in quel senso. Anche lì scopre che essere avanguardisti non significa necessariamente cercare una forma di espressione, ma cercare quello stupore continuo nella realtà. È lo sguardo che può essere continuamente nuovo, non la forma o l'oggetto dell'arte. En realidad lo que descubre un poco el libro, o descubrí yo, o descubre el narrador, es que el arte nuevo no es más que la restauración de algo que estaba olvidado. Este sería el descubrimiento. Y el libro está escrito en un momento en que en España y en Europa había un sentimiento de crisis económica tan fuerte que el sentimiento de crisis era una coartada para muchos para no estar en el mundo del arte como habían estado, una coartada para los perezosos, para los negativistas, para la gente que en realidad nunca ha estado interesada en el arte, para no interesarse por el arte. Era una coartada para no hacer nada, como siempre ha ocurrido en España. Siempre se han encontrado coartadas para no hacer nada. Anche in Italia però, Anche in Italia, pero no, yo no soy italiano, no voy a... Dico io, infatti. Sí, sí. Pero es verdad que siempre se encuentran coartadas para decir, y sobre todo para criticar al que hace algo. En cuanto alguien hace algo, está perdido. No se puede hacer nada. Lo mejor es simplemente no moverse y encontrarlo todo mal. En ese momento hubo una cantidad de artículos de escritores inteligentes de mi país, artículos diciendo que el arte estaba muerto, que la novela había terminado, que el arte contemporáneo no valía nada. Yo creo que el arte contemporáneo tiene cosas muy interesantes, lo afirmo después del viaje a Kassel, lo que no significa que no todo sea bueno, ni muchísimo menos, pero hay algunos sitios y lugares, artistas que están perfectamente vivos y que están haciendo cosas tan interesantes como se han hecho siempre a lo largo de la historia. Entonces en España se hablaba todo el rato de Merkel, la señora Merkel, en la televisión era una repetición constante de las palabras Alemania, señora Merkel. Dependíamos nosotros de lo que ocurriera en Alemania. Eso ya pasó ligeramente, ¿no? Pero era tan obsesivo que el viaje al centro de Alemania me hizo pensar que estaba en el centro de las preocupaciones de todos los paisanos y por otra parte el pasado que tenía Kassel con respecto a los nazis era enorme, porque había sido Kassel el lugar donde fabricaban los tanques el ejército de Hitler y por lo tanto había sido bombardeado. La antiquísima y gran universidad de Kassel había sido destruida. Y el libro, en el fondo, tiene el lado más serio y además político. Está reflejado en este contraste entre la relación arte-política, la relación del arte con el desastre de Europa. Y en medio de esta contemplación del desastre de Europa, el libro medita sobre la situación en la que estábamos y estamos. De alguna forma también parte de una idea, la de que Europa está muerta desde después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces esto
yo siempre he comentado a partir de este libro que cuando se trata de una entrevista para un periódico, por ejemplo, si hablo de Europa, voy a decir que yo soy proeuropeo, que además voy a votar en las elecciones europeas, que creo en la Unión Europea. Si escribo literatura, el espacio es diferente, es un espacio de libertad inmenso y ahí digo la verdad, digo que Europa ha muerto. Entonces, el contraste entre lo que digo públicamente en un periódico es distinto de lo que pienso realmente. ¿Esto es alarmante? No. Esto significa que la literatura está más cerca de la verdad que el periodismo, que es una paradoja, pero que me da la impresión de que lo que se puede decir en un libro, en una ficción, es mucho más real, más próximo a lo verdadero, que no lo que se puede decir a la hora de hacer una entrevista, porque las entrevistas acaban teniendo titulares que son peligrosos. Si yo digo Europa ha muerto, la entrevista queda que yo digo que Europa ha muerto, entonces si no se explica nada más, es extraño. En el libro sí se explica por qué digo esto. Digo que las dos guerras mundiales no fueron una anécdota, ¿no? Evidentemente, sino que dejaron arrasado el continente. Y así estamos, es decir, ahí es. Pero esta es la visión casi literaria, si tú quieres, pero a mí me parece que la ficción, paradójicamente, se aproxima más a la verdad, la acerca mejor que el periodismo, che sta atato a lo supuestamente reale. E come si spiega che in un'Europa morta l'arte può essere viva? La ricerca artistica può essere ancora viva, se il continente invece è morto? Porque el arte no deja de ser una manifestación individual. Cuando en el año 39 iba a producirse la Segunda Guerra Mundial, un escritor de Berlín, anónimo, no conocido, escribió: voy a hacer todo lo posible con mi escritura para parar la guerra. Y esta frase la encontró Elias Canetti, el escritor en alemán, y dijo: es admirable que un hombre, solo por escribir, crea que puede parar la guerra. Es muy ingenuo. Sin embargo, detrás de esta frase, dijo Canetti, yo creo que es así, detrás de esa frase hay alguien que cree en el poder de las palabras. Es decir, que cree en el poder de las palabras. Y a partir de esa creencia es desde la que hay que escribir. El arte es un hecho, es algo individual en este sentido. Una persona traductora que estuvo 20 años en las cárceles rusas después de Khrushchev, estuvo traduciendo de memoria en la celda durante 20 años al poeta Byron, y cuando salió de la cárcel 20 años después pasó limpio toda la traducción de Byron que había hecho durante 20 años de memoria en la cárcel. Esto demuestra el poder inmenso de la mente, que es irreductible. Es decir, que aunque sea encerrada en una prisión 20 años, esa mente individual es capaz de llegar a donde quiera. Por ahí es donde creo que es posible que haya arte dentro della desolazione. No? A un certo punto il narratore dice: credo anche che non stiamo facendo le cose così male rispetto ai greci e ai rinascimentali, e difende appunto le possibilità, le prospettive di ricerca dell'arte contemporanea. Ma un interlocutore del narratore, che si chiama Chus, che è uno degli organizzatori della fiera di Kassel, a un certo punto parla con il narratore e dice questo: se gli artisti sono intellettuali, allora non sono un lusso, sono una necessità. Anzi, possono cambiarci la vita. E oggi più che mai abbiamo bisogno di altre voci, perché quelle che stiamo ascoltando sono noiose ripetizioni di quello che sentiamo da tutta la vita.
Quel che può tornarci utile sono idee e un'energia che sia diversa. Ascoltare quelli che formulano qualcosa di nuovo e dar loro fiducia e dire ok, può darsi che non ci abbia capito niente, ma credo che quel che mi stai proponendo almeno abbia l'aria di essere diverso. Bisogna dare un'opportunità a chi è stato zittito e ai pazzi, incoraggiarli ad andare avanti senza avere per loro uno sguardo di diffidenza e di cinismo, come se la sapessimo più lunga su tutto. È stata esattamente questa la nostra perdizione, credere che tutto fosse già stato fatto e rifiutarsi di vedere che c'è ancora un'arte acuta, complessa, saggia, che fa avanzare costantemente i nostri limiti. Bisogna ascoltare gli artisti. Mai come in questi giorni sono stati tanto necessari. Sono il contrario dei politici. Ti ricordi di Flaubert quando racconta in una lettera che va a palazzo e si presenta al principe Napoleone, ma questi è già uscito? Ho sentito come parlavano di politica, scrive Flaubert. Li ho ascoltati. Ed è una cosa immensa. È così vasta e infinita la stupidità umana. Allora, il narratore crede che quello che dice Chus sia vero? Sí, sobre todo lo último, lo de Flaubert, porque esto lo leí yo a Flaubert en su diario o en una carta y lo añadí a lo que dice Chus. Y me ha pasado a veces en Barcelona, he oído casualmente hablar a políticos entre ellos y hablan del programa de televisión en el que los parodian, programa cómico en el que salen como parodiados. Ese es el tema de conversación que tienen. Hablan de ellos en una especie de burbuja infinita, interminable, incesante e imparable. Claro, si se diera la palabra a los artistas, evidentemente son lo contrario, en el sentido que yo lo entiendo, y se ocuparía una parcela de la vida que está apagada a causa de la banalidad de las noticias políticas, de los políticos cabría esperar que fueran simplemente eficaces, que fueran funcionarios eficaces que trabajaran como los funcionarios suizos, políticos discretos, que no acaparan la televisión y las noticias, sino que simplemente están haciendo un trabajo para la comunidad anónimo y bien hecho. Però eso parece che è difficile in según che lugares. Allora, adesso tra poco diamo il microfono a voi e quindi potete fare delle domande in generale, anche non soltanto su questo libro. Ovviamente lui, Enrique Villamatas, ha voluto questa parte di dialogo, ma un'ultima cosa che forse dà un senso un po' a tutta l'esperienza letteraria di Enrique Villamatas sta in un libro, quello precedente, almeno uscito in Italia, dublinesca. La cosa migliore al mondo è viaggiare e perdere teorie, perderle tutte. Questo forse è una vera convinzione, no? un vero credo per questo scrittore Enrique Villamatas, perché il viaggio, la dimensione del viaggio, c'è in tutti i suoi libri. C'è sempre qualcuno che si mette in movimento e in quel movimento perde i pregiudizi, perde molte teorie, spesso le perde tutte. Sí, exactamente, porque el que tiene una teoría literaria siempre tiene que pensar que no es la verdadera, simplemente es su teoría. Entonces, cuando tú creas una teoría literaria, una parte de esa teoría es verdadera y la otra no, que es lo que permite que alguien te diga lo contrario y discuta contigo porque no hay ninguna verdad absoluta. Lo que es ridículo es cuando se propone, por ejemplo, que hay que hacer un tipo de literatura dogmáticamente de una forma o de otra. Lo importante es que cada cual tenga su teoría literaria y que además esa teoría literaria la fume. Por ejemplo, había un amigo de juventud que hacía un cigarrillo con papel de fumar y en el papel de fumar escribía un poema, un poema suyo. Luego se fumaba el poema y decía lo importante es fumárselo. Es decir, que era como en Valencia, las fallas de Valencia, que son grandes monigotes que queman, que se crean solamente para ser quemados o bien para ser fumados. Lo importante es tener una teoría. Todos los libros tienen detrás una teoría. Ponen en marcha una teoría literaria. Todos los libros, buenos o malos, tienen una teoría detrás. Pero una vez hechos, quemar esa teoría y hacer otro tipo de teoría, ¿no? Igual que viajando se pierden ciudades, y de lo que hablaba Pessoa, ¿no? Viajar, perder ciudades, perderlas todas. Yo decía viajar, perder teorías, perderlas todas. Viajar, llegar
a Cagliari, a perder los prejuicios sobre Cagliari, porque siempre hay prejuicios, cosas que crees que vas a encontrar y no están, cosas que piensas que te pasarán y no ocurren. Bueno, pues viajar a Cagliari, perder las teorías, perderlas todas, perder prejuicios y quedarse con otros. Ecco, quindi adesso sentiamo voi. Noi non vediamo niente, in realtà abbiamo solo buio davanti, però credo che, ecco, grazie. Credo che ci sia una... Adesso siete accecati voi e non vedete più. Comunque, ecco, la luce magari un po' più bassa, ma c'è qualche ragazza, credo, con il microfono, però magari chi vuole fare la domanda si deve alzare in piedi, se no non riusciamo a individuarvi, soltanto con la mano. Non facciamo brutte figure, ora una domanda fatela per favore. Coraggio. C'è un tempo limite, eh? Che facciamo? Siete intimiditi? Qual è il problema? Ecco, oh, finalmente, brava. C'è una signora qua in platea che si è alzata e adesso viene raggiunta da un microfono. Ha giudicato. L'asta è finita già. Una domanda molto semplice. Quanto è possibile la dimensione del viaggio pur stando fermi? Viaggiare stando fermi, quanto è possibile? È possibile davvero? Sin moverse. Senza muoversi, sì, stando sulla stessa sedia. Es posible seguro. Yo creo que es el viaje mejor en tierra firme. Los otros viajes, en principio, muchos se olvidan y uno piensa que va a experimentar cosas muy interesantes y muchas veces los viajes son banales. El viaje en tierra firme es la escritura, para mí. Es algo que hago alrededor de mi cuarto, el viaje alrededor de mi cuarto, que es un libro de Maestre que escribió en Torino, ¿no? Bueno, es que este es el tema del que pensaba que íbamos a hablar, el viaje. Entonces hay el viaje que se hace en la habitación pensando, que es muy impresionante, el viaje al exterior, que es totalmente diferente, y hay también el viaje que se hace antes de viajar. Yo a veces me he dedicado a escribir los viajes que voy a hacer, es decir, escribo el viaje, lo que me ha ocurrido en una ciudad que no he estado, y luego voy a la ciudad en la que no he estado y hago que me ocurra lo mismo que he escrito. No sé si queda claro. Escribo lo que me va a pasar y luego lo vivo. Sì, è chiaro per uno scrittore probabilmente, se Sí. uno è uno scrittore. Por ejemplo, hace unos años tenía que ir a la ciudad de Porto, en Portugal. Entonces, yo tenía que escribir un artículo en La Doménica sobre mi viaje a Oporto, pero no tenía que escribirlo antes de ir porque desde Oporto no iba a tener tiempo para escribir el artículo. Lo escribí antes. Miré el hotel y vi que era un hotel que tenía cortinas de color azul. Vi que había una piscina. Miré la meteorología y vi que llovía el domingo. Entonces escribí un artículo diciendo que yo llegaba a Oporto y llovía, que entraba en mi habitación y que estaba desesperado y que tocaba la cortina azul de la habitación y miraba la piscina. Entonces, cuando llegué a Oporto, ya había escrito esto. Cuando entré en la habitación y no me veía nadie, fui hacia la ventana, vi que llovía, toqué desesperado, aunque no lo estuviera, la cortina azul y miré la piscina. Y así llevé a
hice el viaje 2 veces. Esa es otra modalidad del viaje. A veces, como me pasó en Mallorca, había dicho que tenía una habitación frente al paseo del mar y que pasaban unos amigos y me saludaban. Pero cuando llegué al hotel no me dieron una habitación que daba al mar, daba interior, y entonces tuve que cambiar de habitación, pagar un suplemento para tener una habitación frente al paseo. Pasaron los amigos, los saludé, però già stava scritto, además. Beh, quello appunto che accade prima e che accade dopo rispetto alla scrittura. Comunque c'è una frase, per rispondere alla signora, soltanto avvalorando, di Enrique Vilamatas, pare sempre dublinesque, il libro: ho sempre ammirato gli scrittori che ogni giorno intraprendono un viaggio verso l'ignoto e tuttavia rimangono tutto il tempo seduti in una stanza. Quindi questa è una forma d'ammirazione di Vilamatas per gli scrittori che stanno fermi e fanno un viaggio nell'ignoto. Noi abbiamo quasi finito il tempo, io non so se ancora c'è qualche... Recuerdo una maldad de Borges para Hemingway. La maldad de Borges. Él decía, Hemingway era un buen escritor, pero al final de su vida lamentó haber perdido el tiempo cazando elefantes en África, porque podría haber escrito mejor gracias a, si no hubiera perdido el tiempo con tantas tonterías cazando elefantes. Es un poco acción o no acción, escribir o vivir. Vivir para escribir, en fin, cada cual toma una determinazione sobre esto. Ecco, e quindi non so appunto se c'è ancora qualcuno che nel frattempo si è sciolto, sempre in platea, qua davanti proprio un signore con la maglia verde, se vedo bene. La domanda è questa: in questa crisi che attraversiamo, così difficile, come mai il mondo della cultura, dell'arte, non ha imposto un suo pensiero in questa fase in Europa? Scusi, non ha imposto un suo pensiero, un suo orientamento? Porque es absolutamente inútil, nadie hace caso de lo que diga un escritor. ¿Usted cree que los políticos van a escuchar lo que diga alguien? Hace años que es así. Puedes decir lo que quieras, que no importa. Creo, ¿eh? Es una época en la que no cuentan para nada los escritores en este sentido. Questi libri di Vilamatas, e ci avviamo alla conclusione, sono popolati, come dicevo, da una quantità infinita di scrittori. Alcuni sono veri, alcuni non esistono, sono inventati, ma sembrano ancora più veri probabilmente. C'è una folla di personaggi, storia abbreviata della letteratura portatile, Dottor Pasavento. Robert Walser è uno scrittore che non esiste, ma che in quel momento esiste e scompare, nessuno se ne accorge, forse perché proprio non esiste. Bartleby e compagnia, tutta una serie di personaggi e di scrittori incerti di fronte alla vita. E questo universo è popolato da personaggi che scrivono o che pensano di scrivere o che credono di voler scrivere e magari scrivono i loro libri migliori nella testa e non sulla carta. Tutto questo orizzonte di Vilamatas è così affascinante, così catturante, che probabilmente se Borges fosse vivo, Vilamatas sarebbe sicuramente uno degli scrittori imprescindibili per Borges. Io questo azzardo, perché è dentro questo tipo di letteratura che si può specchiare una forte passione letteraria. E allora la quantità di citazioni, la quantità di piccole memorie, di rimandi ad altre opere, dilata all'infinito quest'opera di Vilamatas come se fosse un'enciclopedia del possibile o dell'impossibile, e questo è il suo lato più affascinante. Una citazione, per esempio, bellissima, volevo arrivare qui a leggervela, che non so se è vera o no, non importa, però è comunque bellissima, e dice così: mi ricordai che Chesterton diceva che se c'era una cosa che conferiva splendore a tutto ciò che esisteva, era l'illusione di trovare qualcosa dietro l'angolo. E credo che questo sia una bella idea di vita. Sí. Bueno, y además también es lo que ha pasado con lo que has dicho ahora de Borges, porque queda por fin resuelto el misterio de por qué muchas veces dicen el escritor más argentino de los escritores españoles. Muchas veces esta frase se ha leído y me preguntan,
¿Por qué dicen esto en Argentina? Seguramente es por lo que has dicho. Scusate, mezzo minuto, ma la cosa bella che mi sono dimenticato, questo scrittore, il narratore, soffre molto la sera, è molto di malumore la sera, non sta bene, il pomeriggio comincia ad avere delle angosce, delle inquietudini, invece la parte preferita della sua giornata è la mattina. E infatti il libro finisce, anche se non svegliamo troppo, con questo benedetta sia la mattina. Posso azzardare che questa è anche un po' un'idea complessiva del libro, e cioè che è la mattina che il mondo sembra sempre ogni giorno nuovo e quindi è una sorpresa. Sí, se puede entender perfectamente así, evidentemente. Cuando era joven escribía por la tarde y por la noche y buscaba, como Borges, los arrabales, las sombras, lo oscuro, y procuraba ser infeliz. Ahora, ya a esta edad, procuro buscar la mañana, el sol, la felicidad, lo contrario de lo que buscaba en la juventud. Questo è un libro che è pieno di allegria. Grazie a Enrique Vilamatas. Cassel non invita alla logica. Grazie mille. Grazie. Ci sono ovviamente i suoi libri.